Nican peguas inin tequitl, ica tonahuatlastol, ica tomexicatlatol. Nican bunco Xochimilco Amoxcali, nican San Gregorio Atlaupulco Altepetl. Pues aquí empezaremos este trabajo sobre la lengua náhuatl, la lengua mexicana, aquí en esta biblioteca que se llama Bunco, aquí en el pueblo de San Gregorio. Precisamente este es un pueblo de origen náhuatl, que poco a poco se ha ido perdiendo la lengua, pero sobreviven muchas frases, muchas palabras, todavía los nombres de pueblos, de parajes, de cerros, de chinampas, y apellidos. Aquí hay apellidos todavía como Tecalco, Pactlán, Xolalpa y otros, ¿verdad? Muchos otros apellidos. Teopantitla también es un apellido aquí de San Gregorio. Y pues vamos a trabajar ahora, si ustedes están viendo esta imagen aquí en el pizarrón, hemos retomado de un pueblo aquí muy cercano, o sea, sería muy cercano de aquí derecho hacia el cerro, pero pues no hay carretera, ¿verdad? Muy directa, sino que hay que dar la vuelta. Xicomulco, así se le dice hoy, Xicomulco, con esta imagen que ustedes ven aquí, es una imagen, parece muy antigua, ¿verdad? Pero es una imagen diseñada a partir de la palabra Xicomulco, que hoy se dice así, Xicomulco. A mí me parece un poco castellanizada, pero pues así son muchos nombres de la lengua náhuatl en México, de muchos pueblos, de muchas ciudades, de muchos lugares. El español nos va ganando, nos va ganando. Por eso tomamos como ejemplo esto de Xicomulco, que pertenece a la alcaldía de Milpalta. Aquí donde estamos, San Gregorio Atlapulco, es la alcaldía de Xochimilco, para los que no conozcan. Pero ¿por qué hemos tomado esto como ejemplo aquí? Porque hemos trabajado en ese pueblo en varias palabras que nos encargaron, o sea, nombres de parajes, de terrenos, y quiero platicarles que eso no es fácil. De repente me hablaron por teléfono una compañera, bueno, ya ni recuerdo bien si me habló por teléfono o nos vimos por ahí, digamos, de forma presencial, así que nos vimos, ¿no? Pero bueno, con ella fue el contacto, me dijo que había más o menos 80 parajes para traducir, que era un proyecto. Pues eso es mucho, porque a veces con un paraje, lo hemos visto, podemos trabajar, es mucho trabajo pues traducir un solo paraje, pero lo que quiero comentarles, porque ustedes también, los que hablan la lengua, los que estudian la lengua náhuatl, pueden hacer un trabajo así, poco a poco, pueden aprender. Una de las cosas para traducir un paraje o el nombre de un pueblo es que tenemos que ver hasta qué punto está castellanizado. Si hay nahuahablantes, eso es importante porque a veces el nahuahablante lo dice en su lengua y lo dice diferente a como ya está escrito en algún señalamiento en la carretera, en la entrada, en algún arco, en algún libro. Pero si ya no hay nahuahablantes y ya se va perdiendo la lengua y solo dicen Xicomulco, por ejemplo, como así se dice, la gente que habla el español allá así lo dice, eso entonces cuesta trabajo. Una de las cosas que se propuso es que, como había nahuahablantes, que se hiciera un equipo. No recuerdo si fuimos unos 7 personas, 8 personas, y me dio gusto, aunque la lengua ahí se está perdiendo, hay gente mayor que habla. Había una persona de casi 90 años, pues seguramente me vio muy joven y me dijo, no, titlatoa mexica, me dijo, ¿también usted habla el mexicano? Así me dijo. Aunque yo soy de la Huasteca, soy de otra región, pues sí le entendí. Y yo pienso que me vi muy, muy joven. Y ya en la reunión les dije, pues yo lo que hago es escribir la lengua, traducir, enseño. Y ustedes que hablan la lengua, vamos a hacer equipo. Y ustedes que conocen bien los terrenos, los lugares, nos vamos a ayudar. Vamos a sacar entre todos algunos parajes que nos encargan.
¿Qué les parece? Afortunadamente, pues se hizo el equipo, pero ¿qué creen? Sí se tradujeron varios parajes, pero lo único que ya no se tradujo fue Xicomulco. O sea, no es fácil, tenemos varias versiones, y entonces decidimos dejarlo así al tiempo, decidimos dejarlo así para trabajar más adelante, pero ya el proyecto se acabó, ya no regresé. Pero lo retomamos aquí en este taller, en esta parte aquí en Mexicopa, aquí en San Gregorio, lo retomamos. Quiero decirles que esta imagen es algo que se propuso a partir de esto que se tradujo, o sea que esta imagen no viene en ningún códice, sino que es algo nuevo. Un investigador buscó que dibujara a la gente de por ahí, de los pueblos, en Milpalta, el doctor Galarza. Él tenía un método, él decía que con un dibujante, con un nahuablante y con un antropólogo se podían traducir los nombres en náhuatl de pueblos, de parajes, de lugares. En parte sí, lo que hemos visto en parte sí, pero debemos tener mucho cuidado, mucho tiento, aún con la gente hablante, porque pues ya el español aquí en la ciudad nos va ganando, nos va ganando. En Milpalta es, digamos, la alcaldía donde se habla un poco más el náhuatl, pero el español nos ha ganado mucho terreno. Aquí en Xochimilco prácticamente se perdió la lengua náhuatl, pero quiero decirles que esto surgió de un equipo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque al grupo, a las personas, pues no siempre nos interesa el nombre de nuestro pueblo. Aquí se interesaron así. Pero según esto, la propuesta es que la gente dibujara a partir de unas palabras de los pueblos, de los nombres. Él dice en un libro que los puso a dibujar. Tampoco yo creo que no es fácil eso, porque los pueblos nahuas hemos perdido esa escuela de los tlacuilos y los códices se quedan dispersos por todo el mundo, se los roban, se los llevan, algunos los queman y muchos se quedan guardados, muchos están en bibliotecas por ahí, muchos están bien guardados y ya nosotros, el pueblo, digamos, no tenemos mucho acceso a los códices, pero además comprarlos son muy caros y a veces podemos encargar una copia y muchas copias vienen del extranjero. Por eso entonces son caros. Aún aquí también no son tan baratos, ¿verdad? Pero además, si no escribimos ya ni siquiera con un alfabeto, pues menos vamos a poder leer un códice hoy en día. Pero bueno, está viva esta palabra, aunque podemos decir que está castellanizada allá en Xicomulco, y lo que se trabajó, porque lo dicen este grupo, lo dicen, y además por la traducción que se puso ya en un libro, se empezó de esta manera, de aquí hacia allá, de izquierda a derecha, y dijeron, Jico, Chico, pues esto es Xicotli, un jicote. Y entonces, aquí lo que dicen es mul, pues es mol, pues es moli, y co el lugar. Entonces, eso es lo que se entiende y en algún libro se colocó esto, el lugar, pero entonces de aquí, imagínense, ya está una traducción, ya se empezó hacia allá. Está bien, eso no es fácil trabajar una palabra así castellanizada y trabajar una palabra que ya no tiene su escritura. Hay pueblos que sí han conservado o se ha conservado en un códice, ahora lo podemos saber, lo podemos trabajar así, como la palabra Xochimilco, podemos encontrar en un códice que está como se escribía antiguamente, ¿verdad? Pero en Xicomulco no había nada. Este equipo dice, bueno, vamos a trabajarlo. De esto salió este dibujo. Por eso yo entiendo que aquí pusieron un jicote, a su manera, un jicote,
y aquí pusieron un molcajete, porque déjenme decirles que xicotli, si es jicote, mol puede ser de moli, si puede ser, se perdió la I, la L, el co, el lugar, pero trabajando con muchos nombres de parajes, sobre todo aquí en Xochimilco y aquí en la Ciudad de México, lo que hemos visto es que, aunque este no sea nuestra escritura, y lo hemos repetido mucho en este trabajo, lo mejor es empezar de aquí, de derecha a izquierda, a traducir. O sea, aquí lo más importante sería co, el lugar. Pero, ¿qué es lo que se tradujo de aquí para allá? Lugar de salsa de jicote. Uno puede decir, bueno, pues parece que tiene sentido, puede ser lugar de salsa de jicote. Yo no he escuchado por aquí que hagan salsa de jicote todavía, no vi en los documentos, es un poco, me parece un poco lejano para mí, pero si empezamos de aquí de derecha a izquierda, co, ya hemos visto, por ejemplo, Xochimilco, es rápido decir que co es el lugar, mil es el sembradío, es el campo, y xochi, la flor. Estamos empezando así también, ¿verdad? Ya hemos visto Xochimilco y los que no lo hayan visto pueden regresar de las primeras lecciones, ¿verdad? Ahí está traducido. Pues para nosotros, aquí lo importante es co, el lugar, pues allá es un lugar, es un pueblo. Mol, este mul, a mí me parece que se castellaniza, mul, pero viene de mol. Pero mol solo es una idea así de espiral o de hondonada, de algo hondo, en un lugar, en una cosa, en un espacio, en un terreno, hasta en el agua. Pero como aquí tiene co, que no sería el lugar exactamente, sino comul o comol, vendría de comolli para mí. Comolli, y comolli sí existe. Comolli es, si en la tierra hay una hondonada así, aunque sea pequeña, le diríamos tlalcomolli o tlacomolli. Si ustedes, unos que son padres, madres, o tienen hermanos, o tienen amigos, hay gente que se ríe y se le ven los hoyitos cuando se ríen muy bonito a los niños, los bebés, ¿verdad? Los hoyitos así, y se les dice en mi pueblo Ixcomoli a ese que tiene hoyitos, pero es muy bonito porque si es un bebé le decimos Ixcomoltzin, Ixcomoltzin. Si es una chica, una joven, para nosotros es algo muy bello. Es muy bella esa joven que cuando se ríe tiene hoyitos. O el joven o la señora, ¿verdad? Es cosa de belleza para nosotros. Pero también, a veces, como el náhuatl se duplica, también le decimos Ixcocomoltzin o también le decimos Ixcocomoltic. Es muy descriptivo el náhuatl. Por eso también, si esos hoyitos, esas hendiduras, lo vemos en la tierra o en el agua, en alguna otra cosa, es tlacomoli, es comoli, así, y le agregamos algo más, ¿verdad? En este caso, Ixcomoli le agregamos porque Ish es el rostro y Comoli es el hoyito o los hoyitos. Por eso a alguien le podemos decir que tenga hoyitos, generalmente dos, ¿verdad? Ixcocomoltic, estamos diciendo esos dos hoyitos. ¿Por qué? Así estamos describiendo que tiene dos, con Ixcocomoltic. Ajá. Ustedes a lo mejor tienen amigos, vecinos, vecinas, niños, niñas que sean así, ¿verdad? Entonces, aquí para nosotros este lugar tiene comolli, tiene hendidura, tiene hondonada, pero aunque esta no sea nuestra escritura, para nosotros aquí comolli ya lo tomamos así, ya una palabra, hemos perdido li, repito, para los que no sepan mucho del náhuatl, pero shi se queda solo, no tendría sentido shi, aunque shi puede ser imperativo, pero aquí no hay ningún verbo para ordenar, para dar una orden, para decirle a alguien que haga algo. En este caso, lo que yo entiendo es que aquí falta otra C.
porque entonces este sería, si aquí está ya Comoli, esta C que puse en rojo, este Xic sería de Xictli. Voy a poner aquí Tli, porque al aglutinarse, al sintetizarse, digamos, polisintetizarse en la lengua náhuatl, se pierde Tli porque Xictli termina en Tli, pierde Tli, Comoli termina en doble L, Li pierde una I, una L y queda Xic. Y el náhuatl, como es muy descriptivo, está diciendo que hay un lugar que tiene hondonada o hendidura, no sabemos de qué tamaño, y además tiene un Xictli. Un Xictli puede ser un resumidero, puede ser un cráter, puede ser una, a manera de, sí, de resumidero, aparte de la hondonada, algo más donde se vayan los líquidos, digamos, el agua, ¿sí? O sea, muy, muy notorio esa hondonada y aparte como un hoyito más pequeño así, ¿no? Como un cráter. Pues bueno, eso es lo que entendemos, trabajando con esta palabra. Pero en especial en este pueblo, y si nos siguen algunos de allá, de ese pueblo de Xicomulco, y los que quieran conocer incluso este pueblo, es un pueblo bonito, pero lo interesante es que están en unas placas muchos parajes en el centro, en el mero centro de la comunidad, hay placas así que se pueden ver, que se pueden tomar fotos y que se tradujeron, no todo se pudo, pero está ahí, menos Xicomulco, pero la palabra Xicomulco. Pero entonces, ¿qué es lo que más podemos decir de esto? Yo tomé un ejemplo precisamente porque allá me preguntaban mucho que qué opinaba de Xicomulco. El maestro ya mayor, que hemos coincidido allá porque hacía una feria del libro en náhuatl, hemos coincidido con el maestro, no recuerdo ahorita su nombre, ya mayor, hacía la feria del libro, organizaba la feria del libro, pero el maestro me decía, mire, yo pienso que Xicomulco está en una hondonada, porque desde el cerro se ve una hondonada, me decía. Pero además mi hijo es ingeniero y he recorrido el pueblo, las calles y desde lejos hemos visto, sí está en una hondonada y él coincidía en esto de Comol, de una hondonada. Y él estuvo también en este equipo donde estábamos tratando de traducir Xicomulco y otras personas, con otras personas, no recuerdo si él fue, pero era una hondonada o como un cañón y me dijeron ahí, me decían, aquí es donde se fundó originalmente Xicomulco. No se fundó donde está ahora el centro, sino que se fundó acá. Y ahí sí se ve todavía 2 cerros y se ve algo hondo. Y seguramente ya no se ve un resumidero, pero ¿qué creen? Esos terrenos, sobre todo como es una zona volcánica, hacia allá, Xicomulco, Milpalta, cuando llueve el agua se filtra muy rápidamente. Aquí hay compañeros que son de por aquí, de la región, posiblemente hayan visto eso, y platicando allá, preguntando también y platicando con algunas gentes, una persona, que no recuerdo ahorita su nombre, me dijo, oiga, eso que dice del resumidero, en la hondonada con resumidero, en la hondonada resumidero, puede ser, me dijo. ¿Por qué? Dice, es que aquí hay resumideros, aquí en Xicomulco, que sirven a veces más que el drenaje. He visto también aquí hacia abajo, en Xochimilco, en San Luis Tlaxcaltemalco, acá en San Gregorio, aquí por aquí, porque esta es una zona volcánica. Sí, hay lugares donde de repente, como dicen, se hace un socavón, aunque no sea tan grande, pequeño, en el patio de la casa, en el camino, en un lugar, y se va el agua, ¿verdad? Porque es una zona volcánica. Es posible que este Xictli se refiere a eso, para mí. Claro que se necesita más visitar este lugar, preguntar a la gente y preguntar, ojalá todavía haya nahuablantes, porque de esto que les platico son más de 10 años que estuvimos por ahí, pero entonces, si decimos que este es un lugar que tiene hondonada y que tiene como cráter, como resumidero, entonces este dibujo nuevo no correspondería mucho. Para mí no correspondería mucho.
O sea, claro, es un esfuerzo del grupo que se hizo antes, pero para mí no podría ser un pueblo que se llame lugar de la salsa de jicote. No basta decir mol como molli para que sea salsa. Si queremos decir salsa, como hoy lo conocemos, debe ser chilmolli, porque las salsas tienen chile, aunque algunos no comemos chile, ¿verdad? Pero las salsas tienen chile, entonces debe ser chilmolli, pero aquí no está chil, pero molli, a un molli, no corresponde a la palabra de molli que hoy conocemos, que decimos mole. Molli sí es guisado, preparado, por aquí en esta región, y los texcocanos también dicen molli, guisado de frijoles, o sea, guisado. Acá dicen, por ejemplo, michmolli, ¿verdad? Aquí en Xochimilco, y la gente, si le preguntamos a la gente mayor qué era un michmolli, aunque hoy dicen michimoli, pero correcto es michmoli, y entonces te explica la gente mayor, dicen, es un guisado que tenía pescado, que tenía ancas de rana y tenía ajolotes, y lo explican bien cómo lo consumían, cómo lo disfrutaban. Entonces, moli es guisado, chilmoli, salsa, pero aquí no es mol nada más, sino comolli, para mi entender. Y como digo, Xictli. Aquí lo que está describiendo todo lo demás es un lugar. Claro que la escritura náhuatl no es fácil leerla porque a veces nos da una idea apenas y a veces, aunque haya una representación, como vimos Atlaupulco ya, aunque tenga un cerro y otras cosas, ni siquiera se menciona el cerro. A veces nos da una idea por ahí, porque precisamente la escritura náhuatl es ideográfica, es pictográfica y es muy descriptiva. Por eso no es fácil pues trabajar una palabra. Claro que aquí la gente se ha apropiado de este dibujo, se ha apropiado de esa imagen en Milpalta, digamos que se ha oficializado y hasta cuesta trabajo a veces decirle a la gente esto, porque la gente, yo lo he escuchado, que dice, no, este ha sido siempre nuestro glifo, nuestro dibujo, nuestra representación, esto siempre ha sido lo que representa nuestro pueblo. Pero es cierto que también algo pasó aquí cuando pusieron esto, porque como hay gente nahuablante, eso me lo platicaron cuando estuvimos allá trabajando, me dijeron que hubo un grupo de gente, y se entiende que habían nahuablantes, que llegaron porque pusieron una placa grande y entonces llegaron pues ahí algunas personas y dijeron con un cicel y martillo, esto no es cierto, quitaron parte. Creo que me parece que dejaron el molcajete con el abejorro, pero quitaron lo que decía de traducción. Esto no estamos de acuerdo. Eso puede pasar en cualquier pueblo, mientras haya gente nahuablante o mientras haya gente que investigue, que se ocupe en a ver qué significa mi pueblo. Y eso no solo aquí en la ciudad, sino en cualquier parte de la República, ¿verdad? ¿Y qué creen? Parece que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, tenemos derecho de retomar nuestros nombres originales, tenemos derecho de, pues sí, de ver, a ver qué significa nuestro pueblo, porque eso es parte de nuestra identidad, pero a veces vemos el nombre de nuestro pueblo como algo no tan importante, ¿verdad? Pero es algo muy importante porque cuando tenemos la suerte de que nuestro pueblo tenga nombre náhuatl, ese nombre tiene una historia porque los que fundaron fueron antepasados de hace mucho tiempo y dice mucho la lengua que hablaban. En este caso, aquí el náhuatl, ¿verdad? Pero quiero decirles que encontré Zacatlacomulco, que nos ayuda un poco, porque aquí está Comulco, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que este es un lugar de salsa de qué, ¿verdad? Pues no, este es un lugar, otra vez, aquí no solo es Comol, sino Tlacomol. En mi pueblo, allá en la Huasteca, se llama Ixcatepec, el Cerro del Algodón. Bueno, así lo escuchaba y así lo aprendí. Aún cuando íbamos caminando,
en algún lugar en el campo, en la milpa, y veíamos una hondonada, pues la gente decía Tlacomolco, Tlacomolco, así, Tlacomolco. Ajá, una hondonada. Pero ese Tlacomolco, esa hondonada, aunque aquí se le agrega tla, o sea, en mi comunidad le agregamos tla, no porque sea el nombre de ese paraje, sino que como la gente habla náhuatl, pues cualquier hondonada que podía ver puede decir Tlacomolco, ¿verdad? Allá en mi pueblo. Pero entonces, acá lo que encuentro, Zacatlacomolco, yo pienso que esto era Zacatlacomolco más antiguamente, o si por variante usan más la U, como acá en esta región ahora, pues Zacatlacomolco, aquí ustedes ya pueden leer que es Zaca, ¿verdad? ¿Qué es Zaca? ¿A qué le suena? Dígalo, dígalo fuerte. Le suena, dice que a zacate. ¿Y en náhuatl cómo sería? Zacat. Dígalo fuerte, Zacat. Zacat. ¿Qué se ha perdido? Aquí parece que no se ha perdido nada, ¿no? Pero sí, debe de haber perdido aquí. Zacat. Zaca se refiere a pasto, zacate. Y Tlacomolco quiere decir, vamos a leer de allá para acá, que hay un lugar que está en hondonada, hondo, y que tiene pasto. Y que creen, ahí entrando a Xicomulco está una curva así, y donde dicen que se llama Zacatlacomolco, está en hondo. No tanto, pero sí. Y generalmente se llena de zacate, pues porque por ahí corre el agua, o sea, tiene cierta humedad. Y eso nos da mucha idea de que esto no puede ser salsa de jicote, ¿verdad? Sino puede ser el lugar en hondonada con resumidero o xictli, ya no sabemos porque, como decimos, no corresponde ya Xicomulco a donde está hoy la iglesia, donde está hoy la coordinación, el centro, el mercado. Es que si es que hay un mercadito, ¿no? No recuerdo. Bueno, hay tiendas ahí, está muy pequeño. Pero según esto, algunas personas, no corresponde Xicomulco, sino ahí, no está describiendo ahí el centro, como en muchos pueblos, sino que está describiendo otro lugar un poco lejano hacia acá, hacia abajo, hacia Xochimilco, y que está entre dos cerros y hay una hondonada, sí lo vi, y posiblemente haya un resumidero. Ya no bajamos porque pues es el cerro, es el monte, no es fácil bajar, pero bueno, eso es lo que para mí, yo lo que puedo decir, lo que puedo platicar de esta palabra, Xicomulco. Aquí retomando, digamos, las toponimias. Y de ejemplo pongo aquí otro con mol, ¿se acuerdan? Molco, que también este es un lugar. Aquí sí está mol, pero no vamos a decir de buenas a primeras que es moli. No. ¿Por qué? El náhuatl es muy descriptivo. Yo digo que no hay ningún lugar que sea lugar de mole, porque el mole es artificial. Y cuando encontramos co, en lo general en náhuatl, es un terreno, es un lugar. Y entonces aquí, molco, quiere decir que este lugar tiene una hendidura también, pero a xomolco, como tiene xomoli, es otra forma de decir como comoli, y este a, ¿ustedes lo reconocen? At, agua. Entonces hay un lugar donde hay a manera de comoli como esto, pero también se puede decir xomoli, y yo lo he visto, es un callejoncito en Xochimilco, cerca de la estación del tren ligero, y dice Axomolco. Lo que entiendo yo es que es un lugar donde el agua se sume, o un resumidero de agua, por el tipo de terreno que es aquí esta zona volcánica, ¿verdad? Y esto nos ayuda también. Pero también estuvimos trabajando allá en Morelos, un lugar que se llama hoy en día Coajomulco. Aquí la J nos está diciendo que esto está castellanizado, porque no, digamos que en la generalidad la J como tal no la pronunciamos en náhuatl, aunque algunos ahora escriben con J, pero en realidad no debemos pronunciar una J como el español, sino una J suave, yo digo, si es que usamos J, ¿verdad? Pero en este caso así está ya oficializado esto, sí está oficializado, esta palabra está en un señalamiento en la carretera, Coajomulco,
y el pueblo, así se llama y así dice también la gente, aunque también allá dicen, porque he trabajado con la gente, mayor sobre todo, también dicen Huachimalco, lugar donde se trabaja la madera. Porque claro, si hay madera, aunque Cuajomulco también viene en un códice como Cuauhxomolco. Cuauhxomolco, no recuerdo si decía Cuauhxomulco, pero sí algo cercano, como Cuauhxomolco, pero esto no es fácil ya que lo reconozca la gente, porque ya dice Cuajomulco, ya sí hablan náhuatl, pero ya muy poco ahí en esta región, en este lugar, y es muy bonito. Pero lo que encontramos, una compañera nos llevó un documento en un códice, este símbolo, esta representación. ¿Por qué también aquí digo que esta representación sí va de acuerdo con Cuauhxomolco, aunque me parece que es una representación ya, o sea, de hecho es en la colonia, porque lo que no comenté antes, perdón, si ustedes buscan la palabra Xomol, así, Xomol, como aquí, parecido Comol, aquí Xomol, y aquí también Xomul, ¿verdad? Xomul, o sea, Xomul, Xomol, esto se cambia muy fácilmente con la castellanización, pero aquí, ya sea Xomol o Xomul, viene de, a ver, alguien que me diga de dónde viene, qué le falta ahí, cuál sería la palabra completa. Xomol no está completo. ¿Qué hemos dicho cuando veamos una L así? ¿Qué le falta? Una L más, aquí lo ponemos, así, Xomolli, ¿verdad? Pero no, por las reglas del náhuatl, no podemos decir Xomolico, sino Xomolco, ¿verdad? O Xomulco, según a veces la castellanización o la variante a veces, ¿verdad? No sabemos cómo va cambiando. Pero sí aparece esta palabra así, en un códice, y aparece esta representación, sería como el glifo, pero a mí me parece que es colonial. ¿Por qué? Si ustedes buscan Xomolli, así como les dije, Xomolli, en el diccionario de Molina, van a encontrar que dice Xomolli, luego dice rincón, el rincón. Por lo tanto, entonces, algunos traducen Xomolco en el rincón de los árboles o del bosque. Sí se puede aceptar, digamos, pero me parece que es una traducción muy forzada, y entonces a partir de eso que se entendió como en el rincón del bosque, se propuso que un árbol se dibujara casi como algo no natural, como un doblez casi de 90 grados, para indicar el rincón, aquí, el rincón. Pero eso nos puede pasar, porque ya estamos pensando con el español y con el náhuatl. Ya estamos analizando aquí también una palabra náhuatl, pues desde el español, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo aquí es que esto se dibujó a partir de que se entiende que Xomolli es rincón, pero sí es rincón, pero en otro sentido, Xomolli ya vimos que, como aquí a Xomolco, es un resumidero, una hondonada, algo hondo, algo casi como oquedad, así, se pierde el agua. Aquí en este caso se pierde el agua porque aquí está, pero en otro sentido, Xomolco también es una hondonada, así como Comolco, así como Tlacomulco, porque el náhuatl se va aglutinando y se va describiendo, agregando otras palabras, otras raíces, se va describiendo. En este caso, para mí, está bien esta representación de árbol, porque este cuau es de Cuauhitl, ¿verdad? Esto es de Cuauhitl. Y si aquí está un árbol, pues esto entendemos de Cuauhitl. Aunque la lectura mejor es leer de aquí, es un lugar, Xomol, que para mí, o sea, está en parte también en hondonada y que tiene árboles. En la hondonada del bosque, en la hondonada con árboles, esto nos da una idea, ¿verdad? Nos da una idea con este árbol que
que doblaron, que dibujaron así, doblado casi como ángulo así, de 90 grados, pero también debemos aceptar que precisamente la escritura náhuatl usada en el México antiguo lo usaban a su manera, digamos que lo usaban sin pensar en el español, sino nada más en el náhuatl, o sea, la escuela de los tlacuilos, los pintores, ¿sí? Y tenían sus papeles, tenían sus formas, ¿sí? Pero cuando llegan los españoles, se interrumpe esa escuela y ya debían hacerse libros, sí, con glifos como digamos, como el de Xochimilco, como el de Azcapotzalco, con una hormiga y muchos puntitos, pero ya debían poner abajo, ya con letras, ya con alfabeto, pero también ya debían poner en español lo que significaba. Y a veces ahí es donde nos perdemos, porque a veces ya entre el español y náhuatl ya no es fácil traducir. Y ya también lo que se busca en los códices coloniales es que puedan entender, puedan leer las autoridades allá en Europa, allá en España sobre todo. Informar, ¿verdad? Informar con un códice de qué es lo que había aquí: madera, oro, plata, flores, animales. Y entonces así empieza, hasta que el español nos viene ganando, y aquí en esta región nos ha ganado tanto terreno el español que hoy nos cuesta trabajo traducir bien Xicomulco. Pero para mí esto es lo que he encontrado, porque he trabajado ahí y estamos aquí retomando, y para mí pues es muy importante hoy en día seguir trabajando sobre nombres de lugares, apellidos y demás cosas que están todavía en la memoria de la gente, aunque estén castellanizados, aunque les cueste trabajo pronunciar, pero algo todavía está ahí en la memoria de los pueblos acá del sur y en muchos otros lugares.